A todas y todos, espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien el día de hoy, sanos y salvos en las circunstancias que estamos y complicadas que estamos viviendo. A nombre de los organizadores del 17º Encuentro Interuniversitario de Estudios Europeos, el Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el Área de Política Internacional de la UAM Xochimilco, es un gran honor darles la bienvenida a nuestros panelistas, a la y a los excelentísimos embajadores y a todas y todos asistentes de nuestro encuentro, quien se une a través de Zoom y a los seguidores a través de Facebook Live. Mi nombre es Nikola Živković y voy a servir como moderador de la mesa de embajadores con el tópico Políticas Nacionales y Visiones Comunitarias. La estructura de esta mesa va a estar la siguiente. Vamos a tener una primera ronda de exposiciones de parte de los excelentísimos embajadores de hasta 10 minutos de cada una y uno. Después pasamos a la ronda de preguntas y respuestas, guiada por mi parte. Pueden mandar sus preguntas por el chat. Y vamos a tener después hasta 25 minutos designados para la ronda, para dar chance a los embajadores y a la embajadora a responder. Y finalmente vamos a cerrar nuestra plática con reflexiones finales de la embajadora y los embajadores. Vamos a seguir el orden que tenemos designado en nuestra agenda. Desafortunadamente no contamos con participación de embajadora de Reino de Suecia. Ojalá que muy próximamente vamos a tener chance de reunirnos con ella también. Primero vamos a escuchar a la embajadora de la República de Finlandia en México, excelentísima señora Päivi Pohjanheimo. En sus casi 20 años de carrera diplomática, la embajadora Pohjanheimo ha ocupado varios puestos importantes en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia. Ha sido directora de la Unidad para Europa Central, Occidental y del Sur, consejera diplomática y jefa en Junta de Gabinete de Ministro de Asuntos Exteriores, y así que tomó varias estancias en Túnez, Londres, y fue la embajadora de la República de Finlandia en Rumania y República de Moldavia. Y justo antes de llegar aquí en México, es embajadora de Finlandia en México desde el año 2019. Excelentísima embajadora, señora Pohjanheimo, le paso palabra, en este caso, el micrófono virtual. Pues muchísimas gracias por la presentación muy amable y muy buenas tardes, estimados anfitriones y estimados colegas y amigos de la Universidad, Mundo Académico y Europa. Yo estoy encantada por poder participar en este panel del Centro de Estudios Europeos otra vez, bajo un tema muy pertinente y de actualidad, ya acercándonos al mes europeo de mayo. Pensaba primero en lo grande que habían puesto en el título del tema, la visión nacional de Finlandia de COVID-19. Pero tienen ustedes toda la razón. Es verdaderamente una época histórica que nos toca vivir ahora. El coronavirus ha causado un estado de emergencia y una crisis global. Y se trata de vencer un desafío que no imaginábamos tener que enfrentar durante estos tiempos modernos y avanzados. La pandemia está desde luego poniendo a prueba a todos los continentes, también Europa, no solamente América Latina, el país Finlandia y la sociedad finlandesa en general. El gobierno nuestro en Finlandia, dirigido por la primera ministra en cooperación con el presidente de la República, han tenido que declarar ya 2 veces a lo largo del primer año de la pandemia, desde la primavera pasada, que Finlandia se encuentra en circunstancias excepcionales de la emergencia. Es la primera vez que se ha obligado a hacerlo en los tiempos de paz, después de la Segunda Guerra Mundial. Miremos algunas características nacionales que han marcado el manejo de la crisis en Finlandia a lo largo del año pasado. Primero, el liderazgo político ha sido firme y transparente desde el principio de la crisis, desde hace más de un año.
La primera ministra, junto con las otras presidentas de los partidos políticos de la coalición de gobierno, son 5 en su totalidad, junto al presidente de la República, han querido transmitir a la ciudadanía que la situación es peligrosa, pero que juntos podemos vencerlo para el bien de todos. Gracias a la transparencia desde el inicio de la crisis, ha existido reciprocidad por parte de la ciudadanía a las llamadas de las autoridades y, como consecuencia, se ha podido evitar hasta ahora la saturación del sector de salud. Mi segundo punto. Finlandia, en mi país, se trata de una sociedad de confianza. Eso mejora la eficiencia de las medidas de protección y refuerza también el compromiso de los ciudadanos con las decisiones que se toman. En Finlandia existe alta confianza en las instituciones, entre las instituciones y en sus recomendaciones sin obligación. Los ciudadanos usan también su propio razonamiento basado en los usos de la ciencia, investigación, revisión y seguimiento. La aceptación ahora, por ejemplo, de la vacuna es aproximadamente de 38% de la población y va en aumento. Mi país también tiene una estructura social igual y los finlandeses también poseen una buena alfabetización mediática, lo cual ayuda en una situación de emergencia cuando hay afluencia de información, como lamentablemente se ha podido ver, escuchar y presenciar a lo largo de todo este año de la pandemia en todo el mundo. Mi tercer punto comienza. En general, acepta y se comprende, a pesar de la obvia crítica normal de una democracia, que las restricciones para frenar los contagios se deciden siempre en el marco de los derechos y libertades fundamentales del Estado de Derecho. Por ejemplo, también se puede abandonar programas o planes que no entren en el marco necesario. Y hago referencia al hecho de que el gobierno abandonó planes de limitar la libre circulación porque la justificación, la opinión de la Comisión Constitucional del Parlamento estuvo en contra. Ahora incluso el plan de salida del estado de excepción está en la consulta con toda la plataforma política, económica y la sociedad participando. Si se piensa que se ha faltado información, también media con la independencia que goza ha insistido en saber más. La importancia de la igualdad de la sociedad finlandesa también juega un rol importante. Todos gozan el mismo nivel del servicio de salud. La educación virtual no crea una brecha entre los estudiantes y los servicios digitalizados son de amplio alcance. La igualdad de la sociedad es algo bienvenida en general durante las situaciones de emergencia, en circunstancias excepcionales en las que se deben restringir algunos derechos fundamentales de las personas. La adaptación al trabajo a distancia y la educación virtual fue también rápida el año pasado. Pero lo importante, lo subrayamos muchísimo en Finlandia, lo importante para los alumnos y jóvenes sería poder volver con seguridad ya todos de manera permanente en la educación presencial. Es nuestra meta. Mi cuarto punto. En Finlandia un confinamiento total no ha sido necesario. Eso ha significado un alivio para el pueblo finlandés que valora tanto el contacto con la naturaleza. La gente ha podido disfrutar de pasatiempos y deportes al aire libre, en los bosques y la naturaleza, en los parques, en sus casas de campo. Y eso les ha dado mucha
fuerza mental para resistir esta época tan difícil. Mi quinto punto, ya estoy terminando pronto. Finlandia está en general fuertemente comprometido en la cooperación internacional. Es un elemento crucial de esta narrativa, esta visión nuestra de la lucha contra la pandemia. Como ningún país puede salir de esta crisis solo y somos más dependientes que antes uno del otro, la cooperación es más necesaria que nunca. Está a salvo antes que todos lo estemos. Así que este nacionalismo de la pandemia o de la vacuna lleva a un éxito muy limitado, pensamos nosotros, ya que la pandemia es algo transfronteriza y global. La cohesión de la Unión Europea se ha puesto a prueba varias veces a lo largo de su existencia. Cuando logramos actuar como un equipo que comparta la misma meta, podremos también vencer juntos este enorme desafío. Cada crisis finalmente nos ha hecho más fuertes. Cada crisis nos ha hecho siempre más fuertes. La cooperación de la Unión Europea es particularmente importante en los esfuerzos para mejorar la resistencia europea. Y mi país, Finlandia, ha abogado por aún mayor fortalecimiento de la coordinación de actividades europeas de la crisis. El sector salud está bajo la competencia de Estados miembros, pero la coordinación en la Unión Europea crea valor añadido garantizando la adquisición conjunta de suministros, monitoreando el intercambio de información interadministrativa, analizando los riesgos y encontrando formas de contrarrestar el coronavirus. Mi país, Finlandia, también coopera estrechamente, naturalmente, con los demás países nórdicos y apoya de manera sólida los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud y la ONU y contribuye, por ejemplo, a los sistemas internacionales COVAX y Gavi. Aquí quiero subrayar algo muy importante. La Unión Europea es uno de los principales actores internacionales en busca de una respuesta internacional y solidaria. Por ejemplo, México se ha beneficiado de un apoyo por más de 7 millones de euros por parte de la Unión Europea y sus países miembros en el marco de la iniciativa mundial Team Europe, Equipo Europa, para hacer frente a los retos de la COVID-19 en términos de salud pública y responder a las necesidades de grupos vulnerables. La Unión Europea ha administrado aproximadamente la misma cifra de vacunas en su población que ha exportado a sus países socios, por ejemplo, a México, entre ellos México. Es decir, nuestra meta es que solo juntos saldremos adelante. Y ya llego a mi último punto. En Finlandia pensamos que se necesita mirar hacia adelante con firmeza, determinación y confianza. Por eso los planes nacionales de recuperación y crecimiento sostenible post-crisis son la mayor importancia. Finlandia va a aspirar a una recuperación económica y social post-crisis por medidas que apoyan un crecimiento sostenible nacional y como consecuencia también europea. Los objetivos, y puedo abrir los elementos más tarde si hay interés, pero nuestros objetivos incluyen la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, activación del crecimiento de la productividad en general, elevación de la tasa de empleo, acelerar el acceso al tratamiento de salud y avanzar aún más la igualdad. Muchísimas atención. Muchas gracias, embajadora. Muy amable. Hemos escuchado sobre varias palabras claves, ¿no? Que asociamos con la Unión Europea, con varios países de la Unión Europea y lo que estamos luchando aquí en México, como transparencia, reciprocidad,
confianza, educación, Estado de Derecho, hasta la naturaleza. Muchas gracias por sus palabras y su contribución. Pero dejamos los comentarios para un poco más tarde. Sí. Ahora paso la palabra al excelentísimo embajador de Hungría en México, señor Zoltán Nemetz. Ustedes han llegado aquí en México literalmente en mitad de la pandemia, en septiembre 2020, el último año. Eso es que yo encontré, pero puede ser que estoy equivocado. Le escucho. Paso palabra al excelentísimo embajador, señor Nemetz. Muchísimas gracias, gracias. Y antes de todo, quería agradecer a la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, al Centro de Estudios Europeos de la UNAM, la amable invitación, ¿no? Y la posibilidad de poder participar en esta mesa de embajadores. Y bueno, hablar un poco, como se me ha pedido, sobre la visión nacional del tratamiento de COVID en Hungría. De facto, yo, para precisar un poco, yo llegué en enero de 2020, entonces más o menos un poco más que un año, pero bueno, es verdad que casi en medio de la pandemia, porque ya justamente después en marzo ya empezaron aquí las medidas y obviamente ya todo se empezó a cierre, que durante la primera fase, como nos recordamos, era más estricta, ¿no? Entonces la gente era más cuidadosa, ¿no? Y todo estaba mucho más cerrado. Bueno, yo quería, sin querer dar ninguna receta, porque cada uno de los países tiene su propia receta para tratar de esta crisis, que es una crisis muy compleja. Hungría, junto con los otros países de nuestra región, estaba muy tocada por esta pandemia, obviamente, y ya está sufriendo la ola número 3. Entonces nosotros tenemos números, bueno, no muy buenos, que un país de casi 10 millones de habitantes, tenemos cerca de 730.000 casos acumulados, tenemos en este momento el número de fallecidos es más de 24.000, tenemos en este momento como más de 10.000 personas en hospital. Por otra parte, se hizo más de 5 millones de pruebas, pero por entrar en el número de vacunas ya es más de 3 millones, que es bastante bueno para un país de 10 millones, pero después hablaré sobre esto también. Bueno, yo quería solamente subrayar a que digamos, los planteamientos básicos y los tal llamados cornerstones de nuestro manejo de la crisis de esta pandemia. Un primer punto muy importante desde el inicio fue la rapidez de las respuestas. Cuando en la primavera del año pasado surgió primeramente la pandemia, en Hungría se cerraron muy rápidamente las fronteras y el gobierno recibió los instrumentos jurídicos para ser eficaz y rápido. Todo esto obviamente solamente para tratar la pandemia, ¿no? Para luchar contra la pandemia. Desde el inicio también buscamos, en la medida de lo posible, el consenso entre la población para determinar el rumbo y, digamos, el orden de las medidas. Entonces, nosotros hemos organizado unas consultas populares para ver cómo la gente ve las cosas, qué quiere primero, y prefiere cerrar las escuelas ahora, los restaurantes después. Es todo un proceso para tener una idea de qué es lo que, digamos, cómo ve la gente la situación y cuáles serían las prioridades, no solamente para los políticos, sino también, obviamente, el pueblo. Nosotros, también una cosa muy importante que a lo largo que ahora de esta crisis nos fue muy claro, que es muy importante tener una constancia en las medidas, pero no, digamos, no aflojarlos, sino cambiarlos según los números van y vienen. Por ejemplo, si tenemos para no entrar en este juego de asegurar y abrir, para no tener reiniciar con unas medidas que ya fueron, digamos, olvidadas. Eso significa que si mantenemos, digamos, el cierre, el toque de queda, por ejemplo, de las 8 hasta las 5 de la mañana, vamos a intentar mantenerlo hasta que tengamos realmente una bajada de casos, pero no así entrar en esta danza de las medidas.
Y bueno, y también desde el inicio lo que se intentó es encontrar un balance entre los intereses, aspectos económicos y también los sanitarios, bueno, sabiendo que los daños colaterales de las medidas sanitarias de también tendrán unos daños económicos, y también estos daños económicos después se reflejan en otros daños de salud para la salud. Entonces, este mismo aspecto conlleva la necesidad también de manejo integral de la crisis, lo que significa que al mismo tiempo de tener un plan sanitario, tenemos que tener también con las medidas de contrapandemia, tenemos que tener un plan económico para defender y después recuperar la economía. Entonces, para manejar todo esto, se trata en Hungría, ¿qué es en la práctica? Se trata en nuestro caso de dos planes de acción, uno para la protección de la economía y el otro para su reactivación. Entonces, porque nosotros habíamos iniciado el año 2020 con grandes esperanzas. Los números de Hungría en términos económicos, macroeconómicos, estaban bastante bien. Teníamos buenos números para deuda pública, también el número de las personas que trabajan también en la casa, un buen número. Entonces teníamos ya cosas para defender, ¿no? Pero lo más importante en la defensa de nuestra economía era mantener los puestos de trabajo. Bueno, es una filosofía económica que tenemos, que donde para el gobierno, digamos, el punto más importante es mantener el trabajo, porque nosotros decimos que vamos con una economía centrada en economía de trabajo. Entonces, si hay trabajo, nosotros decimos que habrá todo. Entonces, lo importante fue esto desde el primer momento. Entonces, por ejemplo, introducimos, por ejemplo, la moratoria de deuda para los créditos. Entonces, también las pequeñas empresas y la gente tenía la posibilidad de posponer el pago, digamos, para sus deudas que sean de otras cosas. Entonces, ayudaron bastante, ayudaron a casi 50,000 pequeñas y medianas empresas. Igual dimos un tipo de subvención salarial también para las pequeñas y medianas empresas, que el Estado, bueno, pagó la mitad de los salarios durante un tiempo. Entonces, dispensó el pago del impuesto de contribución social también para estas pequeñas y medianas empresas. Entonces, como he mencionado, la base de eso, si nosotros decimos si hay trabajo, entonces todo puede seguir adelante. Y de verdad que después del primer año hasta el final del año pasado, nosotros sí que podemos decir que en Hungría trabaja más de 4 millones y medio de personas trabajan en Hungría. Entonces tenemos una de las tasas de desempleo más bajas en la Unión Europea. Entonces esto fue, digamos, nuestra meta primaria para mantener los puestos de trabajo. Entonces, y después empezó la segunda fase, es para la fase de reactivar la economía. ¿Qué significa esto? Bueno, algunas medidas solamente, por ejemplo, bueno, hemos reducido el IVA, por ejemplo, sobre la construcción de viviendas, damos un crédito así muy blando, créditos blandos para las pequeñas empresas para también reiniciar sus actividades. También hemos empezado un programa de desarrollo para la enseñanza superior. Y bueno, y después pensamos que a partir del otoño ya podríamos hacer los grandes desarrollos de la economía, fundamentalmente en el ámbito de las energías verdes, establecimiento de una economía circular, digitalización y todas estas cosas que ahora están realmente una prioridad en toda la Unión Europea. Bueno, la gran cuestión ahora bueno, todos preguntan, ¿cuándo vamos a abrir realmente la economía? Nosotros decimos que ahora, bueno, como ya, digamos, la primera fase de la defensa de economía ya está terminada,
Ahora se puede abrir, pero la gran cuestión es, eso va a ser determinada por el número de las vacunas. Nosotros decimos que ¿Es solo yo o usted también tiene problema un poquito? Vamos a dar chance. la solución, y bueno, vacunar no es... Embajador, perdón. Sí. Se cortó en un momentito donde estaban hablando nosotros también y se cortó por último como 20 segundos, 30 segundos. Si podemos... Ajá. Pero ahora se me oye. Ahora está excelente. Bueno, estamos hablando de las vacunas, ¿no? Sí, para nosotros es ahora, como los otros países, bueno, la cuestión fundamental es si vamos a tener vacunas en el tiempo, bueno, más corto posible, y vamos a tener digamos, el número crítico de las personas vacunadas que inicia con la primera dosis. Entonces, nosotros hemos visto que la prioridad número uno es obtener las vacunas, que es una cuestión que no puede ser tratada políticamente. Entonces, para nosotros, siempre decimos que no nos importa si el gato sea negro o blanco, siempre que case ratones, ¿no? Entonces, para obtener nuestras vacunas puede ser de cualquier parte del mundo, y por eso que nosotros nos concentramos en todo tipo de vacunas. Compramos occidentales, orientales, rusas, chinas, americanas y británicas. Más vacunas, más vidas salvadas, menos muertes, es lo que decimos. Entonces, vamos a ver si ahora en este momento hemos llegado a 3 millones de vacunas. Para digamos, las semanas que vienen, cuando vamos a obtener 3 millones y medio de vacunas, entonces se va ya a empezar a abrir algunos sectores de la economía. Por ejemplo, en este momento tenemos, digamos, cerrados los restaurantes, los hoteles, pero poco a poco ya podemos abrir, pero siempre el número ahora para nosotros lo que determina los siguientes pasos de apertura, eso sí, es el número de vacunas. Bueno, para un primer paso sería esto, y después obviamente vamos a continuar. Muchas gracias. Muy bueno, muchas gracias, embajador. Y gracias por tocar el tópico también de vacuna, porque aquí vemos que hay un poco de diferencia entre cómo ha luchado, por ejemplo, Finlandia en Hungría, y eso es un tópico que vamos a tocar después también hablar. Es muy importante para hablar sobre el futuro de cooperación, sobre la vacunación y la estrategia de los países en conjunto con la Unión Europea. Muy bien. Muchas gracias, embajador. Ahora paso palabra a embajador Maciej Zatara. Embajador Zatara es diplomático de carrera, estudió filología ibérica en la Universidad de Varsovia, complementándola con los estudios latinoamericanos en la UNAM. Embajador ha trabajado en el Departamento de las Américas de la Cancillería polaca y en la Embajada polaca en Santiago de Chile. Durante el periodo de 2012-2016 fue embajador de Polonia en Colombia, Panamá, Dominicana, Haití, Santa Lucía, Antigua y Barbuda. Entonces, bienvenido, embajador, excelentísimo embajador Maciej Zatara. Paso palabra o nuestro micrófono virtual. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Nicolás Żywkowicz. Muy buenas tardes, colegas embajadores, doctor Dámaso Morales. Un saludo a toda la comunidad estudiantil, amigas y amigos de la UNAM, de la UAM Xochimilco, y muchas gracias por esta invitación del Centro de Estudios Europeos de la UNAM por pues, darme chance de hablar de las estrategias de cómo enfrentar la pandemia. Quisiera empezar con unas reflexiones en torno a la estrategia europea, aludiendo un poquito a la pregunta del doctor Żywkowicz sobre el futuro, porque pues, en los medios latinoamericanos en general, fuera de la Unión Europea, se escucha, y también en nuestros países, ¿no? Se escucha una crítica hacia la Unión Europea
de que en pocas palabras no dimos el ancho, ¿no? Como países miembros y como la organización. Quiero decirles que esto es parcialmente cierto porque la Unión Europea acordó un plan de rescate que prácticamente es el mayor plan de rescate económico, de reconstrucción y resiliencia, así se llama, adoptado en la historia de Europa, y solamente se compara al plan que va a adoptar Estados Unidos con el presidente Biden, ¿no? El total van a ser 1.8 billones de euros, de lo cual la parte que se llama Next Generation EU tiene el valor de 750 mil millones de euros. Y está estrechamente ligado al tema de la transformación económica y transformación climática de la Unión Europea. Es decir, la necesidad de contrarrestar la crisis causada por la pandemia, la crisis económica, es un impulso para acelerar ciertos procesos que son necesarios y que tienen que ver con una mayor competitividad de nuestras economías, una economía más digitalizada y más verde. Esto me parece un gran logro de los líderes de nuestros países y por supuesto la Comisión, liderada por la presidenta von der Leyen, y eso desmiente completamente la hipótesis de una crisis institucional que no podemos ponernos de acuerdo, que cada uno jala para su lado. Eso no es cierto. Es decir, hay ciertas tendencias de crítica efectivamente interna, pero finalmente a finales del año pasado se adoptó ese plan que nos va a beneficiar a todos, ¿no? Y estar muy relacionado con el Pacto Verde, adoptado un poco antes, y que de hecho se trabajó durante varios años, los dos planes se retroalimentan, ¿no? Y se apoyan mutuamente. Y todos los países miembros, quieran o no, bueno, todos queremos obviamente, tienen que ajustarse a estas directrices de la Comisión Europea, ¿no? Les quiero decir que brevemente, bueno, podemos volver luego a esto, pero que Polonia dentro de este mecanismo de recuperación y resiliencia va a obtener 58 mil millones de euros divididos en subvenciones de 24 mil millones y de créditos de 34 mil millones, pero, y quiero subrayar esto, estas partidas presupuestarias están muy definidas con una precisión que no deja lugar a ningún gasto innecesario. En cinco partes, que es la competitividad de las empresas, el segundo es energías renovables y es el más importante en el caso de Polonia, de más de 6 millones de euros. Luego viene la transformación digital, mejoramiento del sistema de salud y el último también de 6 mil millones es la movilidad verde e inteligente. Me parece extraordinario el esfuerzo de los países miembros de la Comisión de preparar este plan tan robusto que en conjunto con la nueva perspectiva financiera nos va a permitir efectivamente combatir los efectos de la pandemia y mantener la competitividad de nuestras empresas. Ahora, ¿cómo vamos en la pandemia? En cuanto a los casos, realmente ahorita estamos en el pic de la pandemia, como Polonia y bueno, varios países europeos, tenemos 2.6 millones de casos acumulados, con casi 60 mil decesos. Nosotros somos un país de 38 millones más o menos. Y en cuanto a las vacunas, vamos en casi 8 millones. En cuanto al acceso a las camas, en este momento tenemos casi 46 mil camas libres
Entonces, se mantuvo el acceso a al sistema de salud, que como en el caso de Finlandia, de todos nuestros países, es un sistema primordialmente público y gratuito, ¿no? Entonces en realidad en Polonia la salubridad privada no juega un papel importante, pero no se puede negar de que en este momento nos encontramos en el peak y estamos luchando. Tenemos el tercer lockdown en este momento, la cuarentena obligatoria para las personas que entran a Polonia desde el espacio fuera de Schengen, ¿no? Fuera de la zona Schengen. De 10 días, al menos de que alguien tenga la vacuna, esté vacunado con una de las vacunas permitidas en la Unión Europea. No obstante, quisiera compartir con ustedes ciertos datos y reflexiones en torno a la respuesta económica, como mencionó mi colega Zoltán Nemet. Igual en el caso de Polonia, del gobierno polaco, el grueso de obviamente aparte de fortalecer el sistema de salud, el grueso de los esfuerzos del gobierno y del gasto fue dirigido al tema de mantener los puestos de trabajo y mantener la actividad económica. Entonces, Polonia implementó prácticamente desde abril del año pasado programas que se llamaban escudos financieros. En total fueron 6 programas dirigidos a grandes, medianas, pequeñas y microempresas, todo tipo de empresas, ¿no? Incluidas las grandes. En total, el gasto presupuestario fue de 58.000 millones de dólares, lo que constituye el 9% del PIB polaco, y fuimos el tercer país, después de Dinamarca y Austria, que más fondos destinó a la recuperación económica, obviamente con respecto a la población y al PIB. Pues el objetivo fue obviamente salvar los puestos de trabajo, y eso sirvió para cubrir algunos costos como los salarios, las cotizaciones de seguro social. Como en el caso de Hungría, el gobierno pagaba cierta parte, por ejemplo la mitad de los salarios, siempre y cuando la empresa se comprometía a mantener a las personas empleadas. A pesar del confinamiento que duró varios meses, abril-mayo del año pasado, Polonia terminó el año pasado con el crecimiento, con la caída del PIB de 2.8, y que obviamente fue pues la primera caída en muchos años de la economía polaca. No obstante, no fue un resultado tan nefasto como lo pudo haber sido sin estos apoyos gubernamentales. El desempleo, otra vez caso de Hungría es parecido, de República Checa también, de Finlandia. El desempleo fue de 3% ahorita, lo cual pues me parece un buen resultado. Y el motor de nuestra economía fue la exportación, que cayó solamente en 0.3% el año pasado, y equivalía al 55% del Producto Interno Bruto. Hay un dato curioso que les puede mostrar un poquito digamos, la fuerza de las empresas polacas exportadoras, que somos el cuarto exportador a Alemania ahorita a nivel mundial, después de los Países Bajos, China y Estados Unidos. Y en enero y febrero fuimos el tercero, superando a Estados Unidos, que suena un poco extraño, pero es un hecho, y bueno, demuestra una interdependencia increíble que tenemos con nuestro vecino occidental, pero también con República Checa, Eslovaquia. Estas cifras son muy altas de intercambio comercial. El pronóstico para este año es de 4% de crecimiento del PIB, ¿no? Hay un lugar común que dice que cada crisis es al mismo tiempo una oportunidad, y como en cada lugar común hay algo de verdad. Así que la necesidad de responder urgentemente a la crisis pandémica, también en Polonia, permitió la toma de decisiones
en cuestiones bastante delicadas, sensibles y que tienen un largo alcance, tomando en cuenta obviamente que la pandemia tenga su fin tarde o temprano, ojalá muy pronto. En el caso de Polonia, esto tuvo que ver con la transformación energética y pues Polonia, como saben ustedes, ha sido y sigue siendo un país que basa su sector energético en el carbón. Uno de los cancilleres, uno de mis jefes, dijo una vez que Dios nos dio el carbón, entonces tenemos que seguirlo explotando. Y bueno, y la clase política hoy en día, hay un consenso en Polonia, toda la clase política, de que esto ya no puede seguir así. Entonces el gobierno aprobó un plan de transformación energética en miras también a los objetivos muy ambiciosos de la Unión Europea, de alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Así que se prevé que hasta 2050 la participación del carbón va a caer hasta un 11% y lo van a suplantar dos fuentes energéticas, una energía nuclear. Dado el tamaño de nuestro país y de la industria, es un poquito inviable pensar, y dado que no tenemos fuentes de energía, de hidroenergía, es bastante utópico pensar que solamente la energía eólica y la solar o la geotermia pueda suplir nuestras necesidades energéticas. Entonces, se prevé construir 6 plantas energéticas hasta el año 2033. Y lo demás va a ser básicamente la energía eólica y solar, con alguna participación del gas, sobre todo del gas licuado, pero realmente yendo mucho más hacia las renovables, que ahorita constituyen solamente un 11%. Quiero decirles que la financiación va a provenir principalmente del presupuesto nacional, aunque obviamente en el contexto del plan de la reconstrucción y resiliencia, va a haber obviamente un apoyo también de la Unión Europea en este sentido. Hay un punto interesante tanto en el plan europeo, en el Green Deal, en el Pacto Verde, como en el plan nacional, que es la transformación justa, ¿no? Este concepto fue lanzado en 2018 en la cumbre de Katowice, que presidió Polonia, como teníamos la presidencia en ese momento de la conferencia del cambio climático, en conjunto con otros países, pero nos toca específicamente a nosotros, porque también como México en Coahuila, nosotros tenemos una región, se llama Silesia, que tradicionalmente durante siglos, no solamente años, vivió de carbón y antes fue el oro negro, ahorita se puede decir, una especie de pues de situación que tenemos que resolver, ¿no? Entonces la transición, la justa transición consiste en apoyar estas regiones europeas que tradicionalmente vivieron de carbón o siguen viviendo de extracción de carbón y diseñar las estrategias que permitan a lo largo de un tiempo considerable ubicar a estos trabajadores en otros sectores, ¿no? En el caso de Katowice, de Silesia, es el sector de servicios, de logística. Es una región que se encuentra muy cerca de República Checa y de Alemania, y prácticamente ya es un centro logístico muy importante de esa parte de Europa. Pero quiero decirles que esto va a durar muchos años, una generación. La Unión Europea pretende gastar en la justa transición 100.000 millones de euros y bueno, se prevé que realmente el carbón, tanto como fuente de energía, como fuente de trabajo, se va a terminar a lo largo de las próximas décadas, que puede ser también un modelo para otros países que se encuentran en una situación parecida, de tener sectores
energéticos basados en los combustibles fósiles. Con esto quisiera dejarlos agradeciendo su atención y obviamente esperar sus preguntas. Muchas gracias. Embajador, muchas gracias por su ponencia y abrir unos tópicos complicados para Polonia, ¿no? No se trata solo para explicar qué funciona súper bien y cómo, pero también tocar temas que sí todo el mundo prácticamente sabe que se va a quedar en los próximos años muy complicados para unos países o tal como la Unión Europea. Y lo que estamos viendo ahora son procesos paralelos, ¿no? Es que cada uno de los países está tratando de atacar problemas de economía con sus propias fuentes, pero al mismo lado tenemos los procesos de la Unión Europea, ¿no? Para subsidios y ayuda económica, y eso es una gran ayuda a los países para que no se queden solos en sus procesos de protección de economía. Y ahora estamos esperando los ajustes y implementación del Pacto Verde Europeo, que va a traer nuevas fuentes de financiamiento de los proyectos verdes en la transición hacia políticas verdes y el saco o marginalización de la energía de fossil fuels, de combustibles fósiles de carbono, ¿no? Muchas gracias por abrir esta puerta, estas preguntas. Vamos a tocar, creo que más tarde, aún más. Ahora paso palabra a excelentísimo embajador, señor Zdeněk Kubanek, que tiene una carrera de casi 30 años, una trayectoria muy desarrollada. Ha ocupado puestos importantes en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa como director adjunto del Departamento de las Américas y jefe de la sección de América Latina y el Caribe. Fue embajador de la República Checa en Chile y tomó varias instancias en Montevideo, Buenos Aires, Kuala Lumpur, Yakarta, y etcétera. Es embajador en México desde el año 2019. Embajador, señor Kubanek, le paso la palabra. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Živkovič, y buenas tardes a todos los participantes. Gracias por invitarme a este panel. Les saludo a mis colegas, saludo a todos los académicos del Centro de Estudios Europeos de la UNAM. Bueno, es difícil hablar como el último y no repetir algunas cosas que han mencionado mis colegas antes. Intentaré no repetir las cosas, pero tengo basado a la discusión previa, tengo algunas observaciones. Bueno, primera observación o comentario es que esta pandemia es un fenómeno nuevo y todos los gobiernos en todas las partes del mundo prácticamente aprenden cómo luchar contra esto, porque la generación de mis padres, ellos vivían la Segunda Guerra Mundial, nosotros, por lo menos en mi país, Hungría y Polonia, vivíamos la época del régimen totalitario, pero la pandemia nadie de nosotros la conoce, es un fenómeno nuevo y los gobiernos adoptan varias medidas, una serie de medidas que algunas funcionan, otras no funcionan, pero para mí las medidas, cualquier sean, solamente limitan difundir el virus y nunca lo paran. Para mí lo único que para el virus es la vacunación y la vacuna. Para mí la vacuna sirve no para matar a la gente, sino que para salvar sus vidas. Y yo no entiendo la gente que no quiere vacunarse. Hay algo porcentaje de la gente en nuestros países que no quiere vacunarse. Es mi observación personal. Yo me contagié en diciembre en Praga, lo tuve bastante fuerte y gracias a Dios salí bien y me salvé la vida, pero no entiendo la gente que no quiere dejarse vacunar. Pues les animo, yo tuve la segunda dosis de Pfizer esta mañana, pues ya tengo doble inmunidad y estoy bastante feliz y cómodo. Ahora, bueno, regresando a las medidas, bueno, siempre, no sé quién lo mencionó, mi colega Zoltán creo que mencionó que siempre van contra sí dos medidas, que uno es el punto de vista de los empresarios,
lo económico y lo otro es lo sanitario, los médicos. Los médicos dicen vale la pena cerrar todo y parar el virus y los empresarios dicen no se puede porque se muere mi compañía, mi empresa, baja la economía y los dos tienen sus razones, pues es siempre difícil encontrar un camino mediano o correcto en esto, ¿no? En cuanto a los números de contagiados, curados, enfermos, muertos, nosotros nuestros números son muy comparables con los de los tres países, de los tres otros países participantes y esperamos que en 2 o 3 meses dependiendo del grado de la vacuna van a bajar los números y se supera esto hasta fin del año, ojalá. Pero dentro de la Unión Europea debemos ser solidarios y para mí, yo considero que la Unión Europea es un proyecto exitoso que representa una de las integraciones que a nivel mundial más funcionan. Mi país se adhirió a la Unión Europea en el año 2004 y sacamos de nuestra membresía muchas ventajas y con esta pandemia si funcionan en Bruselas bien, esperamos que vamos a beneficiarnos también. Yo soy un economista, yo diría que si no se hubiera producido o surgido esta crisis por pandemia, igual de todas maneras habría venido otra crisis porque el mundo crecía ya últimos 11 años después de la última crisis financiera global mundial en el año 2008-2009, pues desde el punto de vista económico se hubiera venido otra crisis, si no hubiera la pandemia, igual bajaría la economía mundial, pero esto es más grave que en el año 2008 y 2009. Causa mucho desorden y déficits en las finanzas públicas de todos los países y estamos en un problema grave que vamos a empujarlo en los varios años venideros. Eso no es cuestión de 1 año, 2 o 3 para el futuro de poner las cosas en el orden. Pues eso es mi comentario más económico que sanitario. Y bueno, ¿qué más? Bueno, yo terminaría con esto y dejaría mis eventuales comentarios para las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, embajador. Tenemos unas preguntas también hacia economía. Lo podemos aprovechar también de nuestros seguidores a través de Facebook también, particularmente, mandando varias preguntas. Pues gracias. Lo que me gusta de su plática es que cada uno de ustedes ha traído un elemento más, ¿no? A explicar. Y eso explica que una cosa que es buena y puede ser un poco mala, ¿no? De que no hubo suficiente coordinación entre los países, pero al mismo tiempo, como cada por ejemplo, un país federal, no se puede tocar una crisis al mismo nivel, a la misma manera en cada una región, porque cada uno de los países tiene algo particular. Pero que si no hubo suficiente coordinación en el principio, fue un hecho, una verdad. Pero al mismo tiempo necesitamos aceptar el hecho que compartió, la verdad que compartió el señor embajador Kubanek, que ese es un fenómeno nuevo, ¿no? Y así que nadie ni podría ni pensar que deberíamos tener un framework, una referencia por dentro de la Unión Europea, cómo enfrentar una crisis sanitaria que se va a traducir a una crisis económica. Es decir, Unión Europea es mucho, pero no es suficiente en una crisis que prácticamente nadie lo esperaba.
Así, aquí me voy a parar porque a veces me parece que las críticas que se van hacia las Bruselas son injustas y, en fin, falta un poco de entendimiento cómo funciona el sistema de la Unión Europea. Ojalá que salimos de esta crisis con una... Y aquí va una pregunta también sobre los mensajes o qué vamos a traer bueno de esta crisis. También gracias, embajador Zietara, por elementos económicos y tantos datos que es muy importante escuchar porque en nuestro país no hemos vivido ese tipo de ayuda como ocurrió en Hungría o como ocurrió en Polonia. Y es muy interesante escuchar cómo esos países han encontrado manera de apoyar la economía, compañías y los ciudadanos o los trabajadores. Pues ahora vamos a tomar unas preguntas que salieron. Yo intenté un poco juntarlas. Primero se va hacia embajadora. Como ustedes estaban primero hablando, por eso creo que salieron. Y voy a juntar una pregunta que está directamente hecha para ustedes y otra pregunta que es más o menos para todos los embajadores si alguien quiere contribuir. Y una cosa muy importante para México. Además, es cómo es que Finlandia ha logrado generar confianza en sus instituciones. Ustedes han hablado sobre confianza entre los ciudadanos y confianza entre ciudadanos hacia las instituciones. Y con eso voy a juntar una pregunta sobre aumento de euroescepticismo. ¿Ha aumentado a causa de este momento de crisis o al contrario se ha fortalecido la solidaridad, la cooperación y la identidad al interior de la Unión Europea? Me parece que son dos preguntas que se pueden conectar hablando sobre confianza por dentro de Finlandia y además confianza que tenemos como ciudadanos o como los países hacia la Unión Europea. Muchísimas gracias, sí, muy interesante. Bueno, las dos preguntas muy interesantes. La confianza. Bueno, yo siempre suelo como hacer una pequeña referencia a la narrativa de pueblo finlandés. Mi país es un país muy joven, tiene 103 años de ser un país independiente. Y es un pueblo muy pequeño también y siempre ha sido muy realista, ha conocido muy bien sus fuerzas y sus quizás lo que le falta. Lo que le falta son los recursos naturales, menos los bosques. Se identificó ya muy temprano antes de la independencia, claro, muchísimo tiempo antes, que teníamos nuestro oro verde. Y el otro elemento que nos daba fuerza era el pueblo. Y se confiaba mucho en dos fuentes de la prosperidad y riqueza. Y se cuidó muy bien los bosques y fue el fuente principal de nuestra prosperidad hace muchísimo tiempo. Y el otro fuente era la gente. Y se quería apostar mucho, invertir en educar a todas las niñas, todos los niños, y no importa dónde vivían, que se valoraba, subrayaba la necesidad de darles una educación de calidad, no importaba dónde vivían. Y de alguna manera un país, una sociedad, a pesar de ser pequeña, tenía que financiar todo eso. Así que a lo largo del tiempo se construyó algo que se llama una sociedad de bienestar. Una sociedad de bienestar nórdica. Tenemos el mismo modelo, se basa en altos impuestos que la gente no cuestiona en pagar, no es un problema, porque el Estado, el sector público, compensa el pago de los altos impuestos por alta educación pública, altos servicios de salud sociales, de apoyo de desempleo público. Así que es como un trato entre la ciudadanía y las instituciones. Y es un país, la confianza, es un país, uno de los países mundiales con menos corrupción, pero con más transparencia. Y eso crea confianza. Así que la ciudadanía internamente
vigila a las instituciones. Las instituciones se monitorean entre ellas. Así que es como un equilibrio. Es un equilibrio sano y ojalá que continúe de esa manera. Lo del nacionalismo, lo del el sentido de soberanía nacional, eso siempre ha existido en Finlandia. Forma parte de la narrativa de como durante los 600 años que Finlandia formó parte del Reino de Suecia. Y luego durante 100 años que formamos una parte del Imperio Ruso, que a lo largo de todo ese tiempo como el sentido romántico nacionalista del pueblo que se sentía diferente, como creó la fuerza interna, a pesar de ser muy pequeño el pueblo, sin estos recursos naturales. Eso ha existido siempre y nunca va a desaparecer. La Unión Europea ha creado criticismo en todos los países miembros de la Unión Europea. Va como en olas, así que a veces aumenta, a veces estabiliza. Mi país ha sido a lo largo de los 26 años de la membresía en la Unión Europea, uno de los países más como apoyantes de la Unión Europea. Nosotros teníamos una razón de seguridad y no solamente la economía, porque queríamos ser miembros de esta familia europea. Y las voces diferentes, críticas también forman parte de las democracias, diría. Hablo mucho, ya lo sé. No, pero Gracias. me gusta muchísimo que están hablando. Ojalá que haya respondido. Sí, 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 me gusta muchísimo que están siguen abriendo ustedes sin mi propia intervención unas preguntas que están muy complicadas, ¿no? Pero son las preguntas que estamos viendo realmente en la Unión Europea, en Europa, en general. Y ahora voy a, si me permiten hacerlo así, porque voy a conectar con el embajador de Polonia. Embajador Zietara, Polonia es muy famosa, que tiene muchísimo criticismo hacia la Unión Europea, pero al mismo tiempo es país que apoya. Los poblanos de Polonia tienen un sentimiento hacia la Unión Europea del apoyo, es número uno en toda la Unión Europea, entre los poblanos que apoyan y quieren la Unión Europea, pero al mismo tiempo hemos notado que hay un poco de euroescepticismo. Y le quiero preguntar y mandar esta pregunta hacia usted, si ha aumentado, se ha conectado el manejo de crisis de COVID en una manera mejor o mala hacia la Unión Europea. ¿Cómo ha seguido la reacción de los poblanos de los polacos de Polonia, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor Żywkowicz. Yo diría que estamos en un nivel muy alto de apoyo como sociedad, en un efectivamente 90%. El gobierno actual es conservador, es un gobierno con los puntos de vista de que la Europa federalista no es viable, de que deberíamos quedarnos con el modelo de la Europa de las patrias, como decía Charles de Gaulle, ¿no? Esas son sus palabras básicamente. No obstante, y bueno, al principio sobre todo hubo un criticismo hacia el manejo de la pandemia. Lo que pasa es, como ya lo han dicho mis colegas, no hay un modelo de cómo reaccionar a una crisis de este tamaño, ¿no? Y el gobierno, si bien no es de los más euroentusiastas actualmente, no obstante, hay un punto que ya mencioné, donde es el primer gobierno que realmente tomó la decisión sobre la energía, por eso lo menciono precisamente. Ningún otro gobierno, el gobierno socialdemocrático que estuvo a principios del siglo XXI, después 2 periodos del gobierno, digamos, mucho más liberal, muchos más del centro, ningún otro gobierno tomó esta decisión.
¿Por qué? Porque finalmente faltó un poquito de visión y este impulso que fue finalmente, que fueron los objetivos climáticos de la Unión Europea, que resultaron mucho más ambiciosos de lo que nosotros nos imaginábamos. Y dos, pues el impulso relacionado con la crisis, ¿no? Ahora, yo creo que me atrevo a decir que en este euroescepticismo hay un poquito de, pues como en todo, ¿no? De discurso político, ¿no? Es decir, los políticos tienden a diferenciarse de sus contrincantes, ¿no? Entonces, si hay una ola muy proeuropea que es más de izquierda, un partido en un país X que quiere diferenciarse tiene que matizar estos puntos de cierto criticismo, ¿no? Cierta crítica. No obstante, no hay una fuerza política seria hoy día en Polonia que cuestione nuestra pertenencia a la Unión Europea, pues todas las ventajas de pertenecer a la Unión Europea y lo que podemos también con lo que podemos contribuir, ¿no? Pero para nosotros, independientemente si somos conservadores o liberales o de izquierda, el tema económico es principal, ¿no? Mantener el mercado único, mantener las posibilidades que ofrece el mercado único, que ofrece para nuestras empresas, para nuestros trabajadores. Yo creo que es lo principal, ¿no? Y como ha mencionado la embajadora de Finlandia, pues realmente nuestros pueblos lucharon también durante muchos siglos, inclusive, no años, por su soberanía. Polonia no fue un país soberano durante más de 100 años, después de una larga tradición de ser país soberano. Y esto nos vuelve mucho más, si ustedes quieren usar esa palabra, nacionalistas, ¿no? Sí lo somos más que algunos países del occidente de Europa que no tuvieron que enfrentarse a estos retos en nuestra historia reciente, ¿no? Nuestra historia reciente. Por tanto, siempre la idea de ser un poquito diferentes y de forjar nuestras políticas de forma independiente, eso es muy importante, ¿no? No solamente entre los conservadores, también entre la gente que apoya más el centro. Pero de verdad, como sociedad, ustedes lo tienen, el 90%, ¿no? Entonces, muchos los que votan por la derecha también son partidarios 100% son euroentusiastas, pues, ¿no? Así que, y en cuanto a la solidaridad europea, pues desde el principio hubo muchos gestos importantes, sobre todo con los médicos, que algunos médicos polacos fueron a Italia en el primer momento, cuando Italia vivía sus momentos difíciles, después a República Checa, y por otro lado Alemania recibió a algunos pacientes polacos, ¿no? Hay una cooperación también tecnológica sobre los medicamentos y las vacunas entre diferentes institutos y universidades, sobre todo polacas y alemanas, ¿no? Entonces, yo creo que si bien cada país veló un poquito por su bienestar o por poder controlar esta situación que se nos iba de las manos, no obstante, hubo también gestos, no solamente gestos, sino un apoyo verdadero a nivel de insumos médicos, del trabajo de los médicos. También desde Polonia, quiero decir, no solamente dentro de la Unión Europea, sino también hacia Ucrania y Bielorrusia, ¿no? Son dos países para nosotros muy importantes, vecinos, que simplemente queremos que les vaya bien con todo, ¿no? Eso sería, no sé si contesté, doctor Żywkowicz, su pregunta, es lo que podría aportar en ese momento. Muy, muy amable. No fue justo porque usted, como llevaron también muchos datos económicos, se quedan unas preguntas muy, muy importantes sobre economía, y si quieren también contribuir a estas respuestas con todo gusto. Paso ahora palabra a embajador Nemet de Hungría.
Salió una pregunta, vamos a hacer dos preguntas. También eso puede ir hacia el embajador Kubanek del Facebook Live. Le pregunto sobre, salió un concepto, ¿no? Nacionalismo de las vacunas, y usted dijeron una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo, que las vacunas no tienen un sello político, no debería de tener sello político, ¿no? Y eso es una cosa principal que vaya ahora en la Unión Europea, una crítica hacia Hungría, que anunció prácticamente que va a aceptar todas las vacunas, si vienen de este o oeste. Eso crea un problema con los pasaportes de vacunas, es decir, si viajamos a la Unión Europea solo se permiten, por ejemplo, en Polonia, con unas vacunas específicas. ¿Hacia dónde va esta política? Es decir, con problemas que salieron primero con AstraZeneca, ahora salieron con problemas con vacunas de Johnson & Johnson. La Unión Europea pidió más preguntas porque estamos esperando la Unión Europea una llegada de contingente grande de Johnson & Johnson. Es decir, si nos metemos en la geopolítica de vacunas, nacionalismos de vacunas, eso se va a prolongar por mucho más tiempo. Yo vengo de un país, Serbia, donde todas las vacunas están accesadas y me parece que funcionan las cosas muy bien allá. No en mi país, por lo menos, ¿no? Creo que sé que es una pregunta sensitiva, pero ¿podría estar Hungría, un país por dentro de la Unión Europea que va a afectar el cambio del juego y prácticamente convencer a otros países que se abren los permisos para otras vacunas? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo pienso, para empezar, sí, es verdad que usted mencionó, que yo también digo que la tarea de vacunar a las personas no es una tarea política, es una tarea sanitaria. La vacuna no tiene color político y también el COVID, digamos, va contra toda la gente, contra todos los colores políticos. Entonces, eso ya parece para iniciar un toque, debemos partir que no es un juego político. Y bueno, esas cosas del nacionalismo de las vacunas también me parece no es digamos, no es un punto de partida bueno porque además, cuando nosotros recibimos algunas críticas que compramos otras vacunas, antes de todo, no hay digamos, no tenemos ninguna reglas en la Unión Europea que nos prohíben que compremos vacunas de otros países. Todos los países tienen la posibilidad de hacerlo. Es que nosotros simplemente, puede ser, fuimos los primeros que hemos utilizado estas reglas. Porque hay muchos otros países que también compran ya vacunas de otros países. Por la Unión Europea no fue impuesto, digamos, ninguna regla para solamente utilizar aquellas vacunas que son encomendadas por la Comisión Europea. Esto desde el inicio teníamos la posibilidad de hacerlo. Y el problema es que muchas veces hemos recibido, después de hacer esto, hemos recibido unas críticas políticas, como si esta cuestión fuera de una cuestión política, realmente de fidelidad política. Eso no lo es. Eso es cuestión de salvar a la gente y un gobierno tiene que aprovechar todas las posibilidades para hacerlo. Eso no ver estas cosas de si tenemos la posibilidad de comprar alguna cosa que es probada en otros países, pues tenemos la posibilidad de comprarlo como hay un sistema de emergencia, ¿no? El modelo de emergencia, sí podemos usarlo. Es lo que pasó. Y pasó lo mismo, hemos recibido muchas críticas también en una fase anterior de la crisis, de la pandemia, cuando comprábamos ventiladores, ¿no? En gran cantidades de otros países y, bueno, todo hablaba ya que no es una deriva, no sé dónde vamos, demasiado al este, pero no es una cuestión política, es cuestión de salvar vidas nada más. Entonces, esa cosa de nacionalismo de vacunas, me parece que esto no es buena, no existe. Cada gobierno tiene que, obviamente, hacer todo para salvar a su gente. Nunca, en ningún momento, digamos, ni nuestro país, ni
ninguno de los países de la Unión Europea se olvidó de la solidaridad. Sigue siendo un valor fundamental para todos los países, incluyendo el mío y nosotros también. O sea, ayudar a los otros. Nosotros hemos también enviado vacunas de otra parte del mundo a otros países. No es cuestión de nacionalizar lo que tenemos, ¿no? Entonces, básicamente, sobre esta cuestión de vacunas, es para mí la lección, bueno, claro, que la vacuna no tiene color político, obviamente. La otra lección, me parece que muchas veces, yo no quiero entrar en las críticas ahora a la Unión Europea, cómo coordinaron la compra de las vacunas, pero la lección es que muchas veces las soluciones nacionales también funcionan. Y no hay que, digamos, renunciar a ninguna solución nacional por, digamos, por motivos políticos, diciendo, o sea, acusar de cualquier valores políticos que simplemente muchas veces son cuestiones técnicas. Comprar, digamos, vacunas de otros países, si hay la posibilidad, es una solución técnica nada más. Muchas gracias. Aún más, para que entiendan también nuestros seguidores, que no existe una política de salud única, ¿no?, en la Unión Europea. Algo que sí es posible intervenir, y estamos hablando sobre Bruselas y las instituciones en Bruselas cuando estamos hablando sobre economía o comercio. En las áreas de salud pública no existe hay cooperación, pero se queda prácticamente las decisiones más importantes y organización y decisiones a nivel nacional de los países. Puede ser que eso es una lección, cómo podemos unir más para estar más efectivos, más coordinados, pero por el momento se queda a nivel nacional de los países de los miembros de la Unión Europea. Gracias, embajador. Y solo comentar otra cosa es nacionalismo de las vacunas sobre los demás, ¿no? Pero eso es una cosa que causó en un momento unas falsas noticias aquí en México, nacionalismo de la Unión Europea, porque sí, la Unión Europea ha mandado las vacunas hacia México. Todavía hay que lucharse para mandar vacunas a otros países en procesos de desarrollo, y así eso es la etapa siguiente prácticamente donde necesitamos meternos y lucharnos para este acceso a las vacunas más equilibrado. Muy bien. Paso palabra ahora a embajador Kubánek. Salió una pregunta que puede ser para usted, porque he mencionado este muy interesante punto de economía, ¿no? Si llevamos sin esta pandemia, podría ser que estamos a un paso adelante o paso atrás de una nueva crisis financiera y económica. Es un muy buen punto, y gracias por sacar eso, cómo funciona. Y para la Unión Europea, pues estaba pensando sobre el nuevo Pacto Verde, cómo incrementar, financiar nuevos proyectos. Pero voy a atacar una pregunta que salió de Facebook. ¿Han incrementado deuda pública para dar tanto apoyo directo a las empresas, desde grandes, como en caso de Polonia, hasta micro empresas? También eso lo que ocurrió en Hungría. Incremento, y vemos que en el caso de Polonia, una caída de PIB, ¿no? de incremento de PIB 2.8. ¿Qué está pasando en República Checa, perdón? Y ¿tenía algún fondo, dice, pregunta, adelante económico para estas contingencias, consecuencias de salud, o prácticamente sacaron dinero de sus presupuestos? Sí, gracias, muy interesante. Claro que sí, que ha incrementado deuda pública y damos apoyo directo a las empresas medianas y pequeñas, porque si no ellos no sobreviven, porque todos lo sabemos que el más afectado sector es el sector de turismo, de los restaurantes, de las pequeñas empresas, igual como aquí en México, y si no hay apoyo del gobierno, esas compañías sufren bancarrotas. De todas maneras, son miles y miles que
van a quebrar y se aumenta el desempleo, obviamente. Pues tenemos que contar con el dinero público para disminuir los riesgos y para endeudar, digamos, las futuras generaciones. Es así. Yo creo que eso funciona en todos los países prácticamente porque digamos, vivimos una situación absolutamente excepcional y hay gente que no quiere darse cuenta. Hay gente en mi país, pero creo que también en otros países que no entienden que vivimos esta época, que la gente se siente deprivada de sus derechos y protestan contra los gobiernos. Dicen ustedes, señores ministros del gobierno, ¿qué es lo que hacen? No, nosotros queremos andar en la calle sin cubrebocas para poder respirar el aire fresco y queremos visitar el restaurante cada noche para tomar mis 5 cervezas porque yo siempre estaba acostumbrado de tomar mis 5 cervezas y ahora no puedo y ustedes son los culpables, pero esa gente no se da cuenta que vivimos una época excepcional y hay que ser modesto y disminuir sus exigencias y aguantar. Si aguantamos medio año más, se pasa todo y lento volvemos a la normalidad. Eso mismo pasa con las empresas. Si yo fuera un empresario, seguramente tuviera un dinero para la época de la crisis, para tiempos peores. Siempre hay que contar eso. Si hay empresarios que solamente sacan las ganancias y nunca se crean un colchón de dinero, es también malo. Pues hay que dividir esto en 2 partes. Yo cubro esta crisis parcialmente de mi propio dinero y otro dinero lo espero del Estado, que después de pasarse la crisis se lo voy a devolver. Muchas gracias. Así también salió una pregunta sobre el impacto. ¿Qué es el sector que fue más impactado bajo de la crisis? Y usted mencionaron exactamente el sector turístico. Y creo que cada uno mexicano entiende bien, excelente, por qué en el caso de República Checa ha afectado tanto, porque la mayoría de mexicanos cuando tienen chance de visitarlo, pues se van hacia República Checa, hasta Praga. Veo que embajador Zietara levantó su manita virtual. Le paso palabra. Muchas gracias. Sí, concuerdo totalmente con el embajador de República Checa que bueno, nuestros países básicamente tomaron la decisión de que hay que tomar medidas anticíclicas fuertes, que es la hora de gastar y no de ahorrar, lo cual nos generó un déficit de 22 millones de dólares el año pasado, que fue el mayor en los últimos, pues en muchos años, y este año también el déficit va a ser de este mismo tamaño. No obstante, pues estamos en una situación de un espacio fiscal bastante amplio. Las agencias nos evalúan bien. La Fitch, por ejemplo, nos mantuvo el rating de A- para Polonia. Entonces, la deuda no es tan cara para nuestros países. En cuanto a los sectores afectados, obviamente también fue el turismo y en invierno tuvimos parcialmente el lockdown, lo cual significó el cierre de los centros de esquí, que si bien no son tan buenos como los centros de República Checa o de Finlandia, no obstante, pues todo el mundo se va a esquiar en los meses de invierno. Y hubo serios pues, problemas en el sentido de que había inclusive manifestaciones de las personas que son dueños de los centros de esquí, demandando la apertura, ¿no? La apertura de estos centros que obviamente aportaría aún más al crecimiento de contagios, ¿no? Entonces, el gobierno no se doblegó, aunque quiero decirles que básicamente los serranos es el electorado conservador, ¿no?
no se doblegó a su propio electorado, lo cual me parece una muy buena señal. Un detalle que les puedo decir, pues como una anécdota, que el jefe de gobierno polaco, el señor Mateusz Morawiecki, es el ex presidente del Banco Santander en Polonia, entonces básicamente es una persona muy gerencial, con un gran conocimiento de finanzas. Entonces, yo en ese sentido, pues, pienso que tomó una decisión correcta basada en su gran experiencia en el sector privado, ¿no? De efectivamente soltar los recursos públicos en el momento de la mayor crisis, como han dicho mis colegas, desde el fin de la guerra, ¿no? Y no intentar ahorrar los recursos para qué otro fin, ¿no? Ese sería más o menos. Y curiosamente, pues otros servicios, aparte del turismo y restaurantes, les ha ido bastante bien. Por ejemplo, el sector de construcción no ha bajado tanto en Polonia, y las empresas que menos disfrutaron de estos famosos escudos financieros fueron los arquitectos. Prácticamente los arquitectos no pidieron ningún tipo de apoyo gubernamental. Muchas gracias. Embajadora. Sí, gracias. Quisiera también compartir lo de lo económico. Mis colegas han ya reflejado de manera muy bien. Yo solamente quisiera añadir algunos elementos de la situación en Finlandia, el contexto finlandés en cuanto se trata de economía y desarrollo futuro, ¿no? La pandemia como cruzó en un momento cuando tres elementos cruciales ya tenían un impacto. Mi país, los gobiernos anteriores y el actual estaban ya desde hace mucho tiempo como buscando unas recetas sostenibles a cómo responder primero al desarrollo demográfico. La población finlandesa lamentablemente se está envejeciendo. Nos gustaría mucho que las puertas abiertas de país podrían atraer talento extranjero, estudiantes, jóvenes profesionales, experimentar algunos años quizás, si no por la vida, ya un poco diferente quizás en el norte de Europa, una vida muy segura, muy como gratificante también desde el punto de vista de varios aspectos. El otro elemento crucial estaba el como cambio de sectores tradicionales, los pilares tradicionales de la economía e exportación de Finlandia. Es una economía muy dependiente todavía de nuestras exportaciones. Anteriormente contaba sobre nuestro oro verde, los bosques, el sector de papel y celulosa. Ha estado yendo durante unos años una transformación por la digitalización de lo que solía ser un periódico en papel, por ejemplo. Y este tercer punto que estábamos atravesando justo cuando llegó la pandemia y los desafíos de la pandemia era como transformación de las profesiones que solíamos tener tradicionalmente, y no solamente como el impacto de la digitalización o automatización de las industrias tradicionales, sino por el simple hecho que el mundo alrededor de nosotros está cambiando. Nosotros tenemos que estar listos, tener una previsión de cómo poder adelantar un poco nuestras respuestas para que el país, la sociedad, pueda ofrecer a los servicios altos de calidad del sector público, para que el bienestar de la gente que se está envejeciendo pueda ser tomada como continua, como los jóvenes puedan también mantener la perspectiva de un futuro lleno de
posibilidades como nosotros solíamos tener durante nuestra juventud. Así que son tiempos muy complejos y estoy totalmente de acuerdo con mi colega amigo polaco aquí que muchísimas veces lo que se ve en la vida que un desafío, un reto significa una oportunidad. Y si vamos adelante, voy también a compartir un poquitín de estos pensamientos por parte del gobierno de Finlandia. Gracias. Muchas gracias, embajadora. Así es, tengo varios amigos de mi propio país que ahora sí viven en Finlandia, en unos institutos académicos increíbles que invitan a los extranjeros prácticamente a trabajar y está como rompiendo esta percepción de Finlandia que está lejos y que está cerrada, no solo por su propio idioma que está complicada. No necesito mencionar qué complicado es húngaro, ¿no? Como idioma, pero eso no significa que los países están cerrados para extranjeros. Salió una pregunta sobre inmigración. ¿Qué significa inmigración prácticamente para el futuro de sus países y qué tal fuerte va a estar inmigración importante para la economía hacia próximos 10, 15 años? Veo que tienen... sí, por favor, embajador. Sí, muchas gracias por la palabra. Sí, me parece que, bueno, si pensamos de la época después COVID, tenemos que saber que el mundo paró, pero la economía no será la misma que antes de la COVID. Se habla siempre de que, bueno, aquellas, por ejemplo, fábricas que fueron cerradas después de la pandemia, muchas veces no van a abrirse en el lugar, sino van a, digamos, va a empezar un reposicionamiento de economía, ¿no? De los recursos, de ver, tendremos ahora nuevos aspectos, quizás no siempre será más importante, digamos, tener el costo de producción más barato, sino tener una producción que tenga más seguridad y todo eso. Entonces habrá una reestructuración del sistema global económico. Entonces, ahora empieza, digamos, una nueva competición entre los países y bueno, en esta competición también, digamos, entre nuestro país, también en forma de ofrecer los diferentes incentivos para la inversión extranjera. Entonces, esto también también ya hace parte de nuestro manejo de la pandemia, manejo de la crisis, es el alargamiento de estos diferentes incentivos que tenemos para los inversionistas. Y la otra cosa que obviamente nosotros, no sé si tendremos un turno al final también, pero si nosotros dicen que Hungría es muy crítica a la Unión Europea y todo eso, que siempre muchas veces la primera fila que criticiza a Bruselas. Sí, podemos tener diferentes opiniones, pero lo que pasa es cuando, por ejemplo, se trata de la economía verde, de la economía circular o bien digitalización, yo diría que el aliado número uno de Bruselas, y entonces nosotros vamos a apoyar todas aquellas medidas que encaminen a una economía verde, digitalización, entonces usaremos todos los fondos según los criterios señalados. Que esta es una ruta para toda nuestra economía, que la ruta es cierta y que puede después ayudarnos a levantarnos de la crisis. Exactamente eso, yo quería utilizar esta pregunta que salió, pueden también agregar más cosas, que salió preguntas sobre qué es la acción la que sobresaldría de sus gobiernos respecto a COVID y cuál serviría como una lección para futura crisis. Ojalá que no salga otra crisis así, pero ¿qué es si tiene una lección más importante, más fuerte que va a llevar de esta crisis para el futuro? Embajador Kubanek y después vamos embajador Ziadara. Embajador Kubanek, solo para aprovechar, gracias por compartir sus historias personales, ¿no? Y qué suerte que tenemos que están con nosotros ustedes aquí y que están dispuestos para compartir esta historia personal. Sí, para mí la lección muy fuerte para futuras crisis es tener
tener las finanzas públicas en orden antes de que surgiera una tal crisis. Si yo tengo ¿cómo se dice? Un state budget con superávit o por lo menos equilibrado, tengo el saco lleno. Y si se viene una crisis, tengo de dónde sacar el dinero. Si no tengo, si ando con el saco vacío a todos los años de la prosperidad, si la economía mundial marcha bien, y yo gasto y no hago ningún ahorro de dinero, pues no tengo el dinero para cuando venga la crisis. Eso es para mí lo importante. Por eso hay países que por ley tienen que tener el presupuesto estatal equilibrado o con superávit, mientras hay países que en Parlamento pelean por si habrá 100 billones el déficit o 400 billones o 1.000 billones. Para mí esto es un camino malo. Muy bien, muchas gracias. Embajador Zitara. Muchas gracias. Y sí, concuerdo con el embajador, efectivamente, las finanzas sanas y una lección para muchos de nuestros países. Yo creo que en la Unión Europea para todos, o sea, fortalecer aún más el sistema de salud, ¿no? Es decir, nuestros sistemas de salud, a pesar de no son malos, bueno, en Europa Central, en Europa Occidental son bastante buenos, resultaron insuficientes, ¿no? Frente al reto de la pandemia. Así que enfocar también el gasto estatal en investigación de medicamentos, en institutos de investigación y, por supuesto, también, por ejemplo, mejorar los salarios de los médicos y enfermeras, ¿no? Lo digo por mi país. No vamos a decir aquí que son los mejores salarios del mundo, ¿no? O sea, un médico con 20 años de experiencia ya gana muy bien, pero los principiantes simplemente se van a Noruega, ¿no? O a Suecia, ¿no? O las enfermeras. O los paramédicos jóvenes se van a Noruega y nunca los vamos o a Inglaterra, al Reino Unido, y nunca los vamos a recuperar, ¿no? Esa sería una lección para mi país. Quisiera un poquito agregar algo sobre el tema de la migración y de la demografía. Igual que Finlandia, somos un país una sociedad con un problema demográfico y hay una gran presencia de personas migrantes en Polonia. A finales del año pasado teníamos a 725,000 personas, digamos, con contratos de trabajo o a largo plazo o con actividad económica propia. La mayoría de ellos eran ucranianos, más de 500,000 ciudadanos de Ucrania, y después vienen los bielorrusos, 50,000, y los georgianos, 13,000, pero también hay gente de países o regiones más lejanas, como por ejemplo Chechnya, ¿no? Que tuvo en el pasado grandes problemas pues, de guerra, simplemente conflicto armado y violaciones de derechos humanos, o gente de países como Uzbekistán, Kazajstán, de Asia Central, ¿no? Entonces quiero decir que somos un país que tiene una gran comunidad de migrantes, lo cual también desmiente los clichés que se repiten a veces en la prensa, ¿no? Que no tienen nada que ver con la real respuesta de Polonia hacia la migración. Tenemos también gente de Donbass, de la región de Ucrania que está en conflicto, como ustedes saben, con Rusia, que no solo migran por cuestiones económicas, sino también políticas, con el asilo político incluido.
Así que este es mi humilde comentario. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Embajadora, paso palabra. Usted ha mencionado en sus, como punto, creo que fue 5, ¿no? También una lección para cooperación mundial. Perdón por ahora no creo que, no sé si querían comentar algo sobre eso, pero hay que mejorar el manejo de crisis y eso significa un refuerzo de la cooperación multilateral, ¿no? Bueno, sí, pero quisiera primero añadir como una lección que quizás se pueda traer consigo de este primer año de la pandemia por parte de gobiernos diferentes, incluso el mío. Bueno, Finlandia ha tenido como un plan comprensivo de contingencia para estar preparado en situaciones de crisis desde los años de 60 y ha sido planificado justamente por ser un país muy pequeño con muy pocos recursos naturales y tan pendiente de las exportaciones y la buena función de los sectores clave y cruciales que puedan, cuando estén funcionando en una situación de emergencia, puedan asegurar la vida casi normal de la sociedad, de la población. Y se trata de sectores de alimentación, productos farmacéuticos, el abastecimiento de la luz, gas, todo esto, lo que se hace falta y sobre todo tomando en cuenta en el caso de Finlandia, lo que se hace falta en ese clima nórdico bastante exigente durante los meses de invierno. Así que es como una lección aprendida por parte de nuestra sociedad que bien que existía, pero tenemos que mantenerlo también en función. Pues lo de la cooperación es un poco la misma cosa que he subrayado antes. Primero, la familia europea para Finlandia. Creo que tenemos una postura un poco diferente con mi amigo, colega húngaro, que para nosotros, como esto de profundizar, ampliar las posibilidades de cooperación interna europea, podría ser algo bienvenido en cuanto se trate de estar más preparados, más resilientes para la próxima crisis, porque sí que creo que tenemos que ser realistas que habrá una cadena de situaciones extraordinarias en el futuro también y está bien aprender de toda la experiencia que se ha sacado a lo largo de este año. Que la solidaridad, el apoyo, el de confiar al uno y el otro es algo imprescindible, pero con la autosuficiencia en cuanto se trate de los sectores donde las competencias todavía están al nivel de Estados miembros, como es la salud. Así que yo quiero explicar un poco dónde veo la diferencia con mi colega húngaro, es que nosotros hemos querido como profundizar algo de la coordinación en cuanto se trate de las decisiones conjuntas y quizás sacar más provecho, más vicio de esta confianza de que hay algunos acuerdos existentes, sin criticar nada aquí, claro. La solidaridad creo que ha existido de manera muy positiva, a pesar de la crítica internacional, de vez en cuando se puede oír también interna. Creo que se han podido pasar algunos momentos bastante difíciles, como se ha mencionado por parte de mis colegas también a lo largo de las cumbres, cuando se ha negociado el contenido del paquete para salvar la situación de manera
conjunta, sostenible para salir adelante en la reconstrucción social, económica, post-crisis. Compartimos totalmente allí las perspectivas, las agendas, qué es lo que es necesario hacer. Y fama que el perfil europeo que hemos podido lograr a lo largo de las décadas de respetar la solidaridad interna y externa también, creo que hemos logrado resultados satisfactorios. Y si quiere que hago referencia al nivel internacional, claro, no hay que olvidar que la Unión Europea es un actor internacional, es un actor global muy importante. Y como he mencionado al comienzo de esta tertulia, que es importantísimo la contribución de la Unión Europea y los países miembros al sistema COVAX, que ha beneficiado a decenas y decenas de socios terceros de manera que realmente refleja que no se puede hacer como diferencias regionales o nacionales en una situación que es de gravedad global, porque no podemos salvarnos por nosotros solos, hace falta cooperar. Muchas Creo gracias, que embajadora. ojalá que haya respondido Sí, la muchas pregunta. gracias. Muchas gracias, muy amable. Unos minutos. Embajador de Hungría. Señor Nemet. Muchas gracias. Empezaría con digamos, con la lección, ¿no? La gran lección de toda esta crisis. Estoy completamente de acuerdo con Zdeněk, que es que la gran lección es que hay que tener, todos los países tienen que tener sus economías, y todos los países tienen que invertir más en la salud. Es lo que pasó, lo que al inicio, si no recuerdo bien, todo empezó digamos, en todos nuestros países por causa de las limitaciones en el sector de salud. Todas las medidas empezaron para salvaguardar digamos, el sector de salud para que aguante esta ola de los enfermos, de los que ya tenían en el COVID. Entonces, yo diría que si lo vemos bien, entonces ese sector de salud mantenía en prisión todo el resto de la economía. Bueno, eso todo llevó al encierro de la economía de muchos países, que todos nuestros países somos economías abiertas. Entonces yo diría, es una cosa, entre comillas, una muerte para los países, una doble muerte, ¿no? Lo que trae el virus y después lo que trae el encierro de la economía. Otro tema, ¿no? Y yo volvería un poco a esta cuestión de euroescepticismo, ¿no? Que se menciona ahora. Ya que no es euroescepticismo, no es lo mismo que es eurocriticismo. Y el criticismo yo diría no para los valores que tenemos en Europa, porque en ningún momento, yo pienso, ninguno de los otros cuestiona todos estos valores en lo que se construye la Unión Europea. Sino, si hay críticas, entonces digamos, por problemas de funcionamiento de algunas instituciones, pero para mi país, mi país, por ejemplo, no se imagina fuera de la Unión Europea, porque siempre también surge esta cuestión. Sí, criticamos tanto porque estamos aquí, ¿no? No, de verdad, nosotros somos así miembros de la familia, pero en todas las familias hay voces a veces críticas, y esto no implica cosas, digamos, más serias. Entonces, ser a veces crítico no es renuncia a los valores, y tampoco renuncia a la cooperación, y tampoco renuncia a la solidaridad. Es una cosa que quería añadir. Gracias. Muchas gracias. Me parece excelente. Desafortunadamente ya llegó el momento.
aunque sí estamos extendiendo un poco y le agradezco muchísimo por su tiempo y de disponibilidad de transmitir estos mensajes hasta nuestros seguidores académicos, alumnos en México. Y así la Unión Europea no puede ir adelante sin discusión, sin debates abiertos, sin una lucha de ideas y comunicación abierta, transparente. A veces claramente se hace a través de las puertas cerradas, pero salen mensajes, salen decisiones que llevan cada vez aún más la Unión Europea, me parece, y desde mi perspectiva, yo soy serbio, es muy raro, pero me parece más importante actor a nivel global. Y con eso, excelentísima embajadora, excelentísimos embajadores, muchas gracias por su tiempo, por estar el día de hoy con nosotros en nuestro 17º encuentro interuniversitario de estudios europeos. Y aprovecho solo un momento más para invitar a todos y todas los asistentes y nuestra audiencia a la siguiente mesa del día de mañana. Seguimos trabajando jueves 15 de abril a las 11. Nos regresamos con mesa número 4, la Europa post-COVID, imaginarios sobre su futuro. Ahora los académicos toman la palabra para ver cómo nosotros imaginamos el futuro de nueva normalidad de post-COVID. Y a nombre de los organizadores y un servidor, les deseo bonita tarde, bonita noche y cuídense mucho. Muchísimas gracias, embajadores. Muchísimas gracias. Que les vaya bien, mucha suerte. Gracias. Igualmente. Muchas gracias por los dos.